Dios les bendiga, hermanos. Amén. Saludo a aquellos quienes no tuve la oportunidad de saludar todavía. La hermana Margarita está con nosotros esta mañana. Saludo a la hermanita Angie que está por allí. Hermano Millo que cumple años estos días. Felicidades. El día de hoy estamos en la cuarta sesión. Amén. Del tema, todas las señales apuntan a Jesús. Así es. Todas las señales apuntan a Jesús. Sí, Señor. Hasta este momento hemos considerado 3 señales, 3 milagros, Sí. según relatados allá en el Evangelio de Juan. Juan relata unos 7 milagros poderosos de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente se preguntará, pero ¿por qué no relatar más? Pues Juan lo explica. Allá en el capítulo 21, el último versículo del Evangelio, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Así dice Juan. El asunto es que pues, nosotros, cuando estamos familiarizados con la palabra, cuando nos adentramos en ella, vemos nosotros que hay mucha gente que se entretiene con saber cuáles son los milagros y cuáles son las señales. Como quien va a ir a ver una película al cine. ¿A usted le gustan las películas de fantasía? A mí me gustan, las de Marvel. No estoy hablando de los hamburgers. Eso también me gustan, pero las películas. Los superhéroes y cosas así. Entonces uno ve estas grandes hazañas, ¿verdad? Obviamente, fantasiosas. Sin embargo, cuando se trata del Señor, Él puede hacer cosas más grandes que las que pudiéramos nosotros imaginar. No obstante, no se trata de eso. Tenemos que saber que esas cosas son así. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es nosotros arrojarnos a los pies de nuestro Señor. Nosotros aceptarle a Él como el Señor de nuestras vidas. Reconocer que Él es el Hijo de Dios y que sin Él no hay salvación. Tengo varias preguntas para ustedes y les voy a pedir encarecidamente que no las conteste. En voz alta, por lo menos. Hermano Pablo, ¿usted quería decir algo? No pude venir el domingo pasado. Estoy leyendo el milagro que hizo el Señor en el cojo de Bethesda. Ajá. Y estaba observando, ¿verdad? Que todo el mundo iba ahí y entraba al agua, los que entraban salían sanos. El Señor solamente con la palabra lo sanó. Amén. Con la palabra. Es correcto. O sea que la palabra del Señor es poderosa. Amén. No tuvimos entrada. Esa es la grandeza de nuestro Señor, ¿verdad? Y hemos visto, qué bueno que el hermano Pablo lo presenta, ¿verdad? Hemos visto tres señales hasta ahora. Vimos el Señor cambiando el agua en vino, sanó al hijo de un oficial y no tuvo que estar allí presente, lo hizo a la distancia. Y luego este enfermo que se encontraba en el estanque de Bethesda. Y hoy vamos a ver otra maravilla más, ¿verdad? Alimentación de muchos. Pero les decía yo que les voy a formular unas preguntas ahora. Las preguntas que yo les voy a formular se podrían contestar con sí o no. Pero yo no quiero que usted la conteste a viva voz. Yo simplemente quiero que usted la medite. Porque a veces uno es bien explayado y queremos ir rapidito. A veces yo soy así. Y de momento después que contesto yo digo, pero espera, aguanta. Como que no contesté bien. Yo lo que quiero es que usted medite en ella, ¿verdad? Ahí está la bendición. Internalícelo. Y aquellos de ustedes quienes tienen un espíritu no estoy hablando un espíritu que se apodere de usted, ¿verdad? De debate. Si usted es como yo, le dice, pero esto es debatible y es real. Pero yo quiero que usted se obligue a considerar una contestación de sí o no. No lo haga en voz alta. Resérvese su contestación y quizás sí le sea de más bendición. La primera es, ¿Dios está obligado a suplir a nuestras necesidades? Esa es la primera pregunta.
La segunda pregunta es, ¿Dios suple a nuestras necesidades? La tercera pregunta, no saben seguir instrucciones estos estudiantes. La tercera pregunta es, ¿Dios ha suplido a sus necesidades? Y la cuarta pregunta es, ¿Dios le ha dado a usted más de lo que usted merece? Hay 4 preguntas ahí. Y la contestación es aparentemente sencilla y algunos de ustedes han tenido que, algunos no han podido resistir la tentación de contestar a viva voz. Pero todos han pensado. Yo no voy a dar espacio para que usted conteste ahora, porque vamos a considerar la palabra del Señor. Yo sé que ustedes quieren, ¿verdad? Pero vamos a ir directo al texto. Esas preguntas solamente son de plataforma para que vayamos viendo qué es lo que nos presenta la palabra. Y me perdonan por no permitirles ahora a ustedes disertar respecto a la contestación que ustedes tienen, porque yo sé que pudiéramos muy bien hacerlo. Pero hoy voy a pedirle que ustedes se resistan a ello. La sesión número 4 lleva por título La señal de su provisión. Amén. Aquí sí. ¿Qué significa provisión? Cuando se nos da. Cuando se nos da algo. ¿Alguien más? Una ayuda. Es algo que uno necesita. Un suplir. ¿Perdón? Es algo que se necesita. Algo que se necesita. Algo que se necesita. ¿Verdad? Las provisiones. Hay personas que dicen, yo tengo aquí un espacio donde guardo las provisiones para el mes. Una alacena. Una alacena. Pero, ¿verdad? Hay que verlo de distintas... Ahí preguntan, ¿qué es eso de una alacena? ¿No sabe alguna? En algunos sitios la alacena es donde usted guarda los víveres, ¿verdad? La potería, como decimos en Puerto Rico. Las latas de habichuela y el arroz y todas esas cosas que uno tiene, un pequeño... Allá en Castilla la Vieja le dicen un closet. Puede ser algo que se guarda para la cena. Algo que se guarda para la cena, dice el hermano Héctor. También podría, quizás esa es la etimología de la palabra, ¿verdad? Es que va. Proveer, ¿verdad? De proveer. La alacena. No, provisión. Provisión, de proveer, correcto. Pero las provisiones son esas cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Esa es la extrapolación de la palabra. Obviamente las palabras tienen su origen y con el tiempo evolucionan, y el uso que le damos, eso es muchas veces lo que viene a nuestra mente primero. Pero a aquellos de ustedes que les gustan las palabras, la etimología es el estudio del origen de las palabras. Hermana Rosana. Que también puede ser algo que se nos da porque lo vamos a necesitar. Como la comida, que Sí. porque la vamos a Amén, necesitar. amén. Amén. Pues aquí vamos a ver, en este estudio, la señal, ¿verdad? Todo apunta a Jesús. Esta señal apunta a Él, como Hijo de Dios, como Dios mismo. La señal de su provisión. ¿Cómo es que Él da nuestras necesidades? Vamos a estar viendo en el capítulo 6 de Juan, los versículos del 1 al 15. Jesús satisface las necesidades de nuestra vida. ¿Tendrá usted necesidades, hermana Margarita? ¿Usted tiene necesidad? Todos tenemos necesidad. Y todos confiamos que el Señor en su momento nos provee. Exacto. ¿Verdad? Entonces los estudiosos en el área de la educación, en el área de la psicología, en el área de las artes, hablan de una jerarquía de necesidades. Hay unas necesidades que son bien básicas. Y hay unas que están allá en el pico de esa pirámide de necesidades. Pues, las más básicas, uno pensaría, ¿por qué el Señor se tiene que molestar con eso? ¿Verdad? Yo puedo satisfacer esa necesidad por mi cuenta. Y nuevamente yo le pido que usted piense si eso realmente es cierto. Solamente piénselo, no me lo conteste. ¿Usted piensa que es cierto que usted puede satisfacer sus necesidades más básicas? ¿Cuál es tal vez una de las necesidades más básicas sin la cual nosotros no podríamos estar aquí sentados? Alimento aún más básico que eso. El aire. ¿Verdad? El aire que llena nuestros pulmones para nosotros poder satisfacer la necesidad de energía de nuestras células. Cada célula de nuestro cuerpo necesita oxígeno. Pues nosotros extraemos eso del aire que respiramos. ¿Quién controla la atmósfera de este lugar en el cual nosotros vivimos? Dios.
Dios controla todo. Amén. Usted piense, esta bolita flotando en el universo. La gente, usted mira hacia el cielo, hay un montón de puntitos ahí arriba, si usted los puede ver. Todos esos puntitos son cuerpos celestes. Algunos son estrellas, algunos son planetas, algunos son otras cosas. Satélite y basura en el espacio que nosotros también hemos ido ensuciando. Pues vemos nosotros distintas cosas que están allí. Y usted dice, y como esas cosas algunas veces chocan unas con otras, pero es bien raro. El tiempo de vida que usted ha estado aquí, ¿cuántas veces ha habido un evento catastrófico de un cuerpo celeste que choque contra la Tierra? Pues realmente no ha habido. A veces entran a nuestra atmósfera algunas cosas pequeñas, ¿verdad? Pero si fuera algo catastrófico no estaríamos aquí realmente hablando sobre ello. Dios controla eso. Ahora, esta bolita flotando en el universo tiene una atmósfera, y yo lo creo por fe, que aquellas personas a quienes Dios le ha dado la sabiduría y la capacidad de poder estudiarlo y poder evidenciarlo de ciertas maneras, tiene algo diferente a otros cuerpos que flotan también en el universo. Si usted sale de aquí y se metiera a uno u otro de aquellos otros cuerpos, usted no podría respirar y la necesidad más básica no la podría satisfacer. Dios creó este espacio para nosotros. Y todo lo que está afuera incluso, lo creó para bendecirnos a nosotros, obviamente para glorificarle a Él. Amén. Pues Dios suple a todas nuestras necesidades, hermano. Si en las más pequeñas Dios ha suplido a nuestras necesidades, aquellas que parecen insignificantes para algunos o que simplemente las personas no piensan en ellas, ¿por qué las demás el Señor no las habría de suplir? Pues vamos a ir sobre este punto bien importante, ¿verdad? Amén. Él no solamente satisface nuestras necesidades físicas, sino que también nos enseña a nosotros a confiar, Amén. ¿verdad?, en el poder que Él tiene para proveer de maneras que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Hermana Casimira, adelante. Me viene a memoria de que Dios suple todas las necesidades y me viene en el Antiguo Testamento cuando el pueblo entraba en altercado cuando tenía una necesidad. Sí, Cómo en medio de esta situación se manifiesta la manera de cómo pedirle a Dios en medio de una necesidad. correcto. ¿Sabes que nosotros vivimos también en un pueblo que tiene una capacidad para el olvido increíble? Nos damos cuenta de eso cada 4 años. Sí. ¿Verdad? Sin intención de hablar de política, hablamos de política, pero la gente de momento se queja y después viene y cometen el mismo error. No estoy hablando de un partido político, estoy hablando de confiar en los seres humanos, confiar en las promesas que hacen los seres humanos. Y tenemos capacidad para el olvido en muchas cosas, ¿verdad? De momento, cuando está el dolor encima, la gente se acuerda de Dios. Cuando se disipa el dolor, se resuelve la situación según ellos, se olvidan de Dios. Se agrava la situación, se acuerdan de Dios. Se mejora la situación, se olvidan de Dios. ¿Ven un patrón aquí? Sí, con el libro de los jueces, lo mismo. Correcto, lo cual nos hace llegar a la conclusión de que la gente, para estar en mayor intimidad con Dios, tiene que estar mal. Pablo, allá en 2 Corintios 12, dice: Señor, 3 ocasiones he pedido a Dios que quite este aguijón de mí, y Él me ha contestado: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano mío. Hay gente que no cree en Dios, pero cuando le da un dolor, ¡Ay, Dios! Es correcto. ¿Verdad? La gente seguro. Pues vemos nosotros que es así. Pues hay una capacidad para el olvido. Lo que dice mi hermana Casimira es muy cierto. Hermana Nilda. Eso mismo iba a decir, a veces uno se está quejando de un dolor como que no es cordial, ¿verdad? Que la quejada, pero como que se pensando de eso, un dolor que no se lo deseo a nadie. Pero yo después me acuerdo, Señor, tú me estás permitiendo esto con algún propósito. Correcto. ¿verdad? Y es bonito que usted dice que no se lo desea a nadie. Es bonito que usted dice que no se lo desea a nadie. He escuchado tantas personas decir eso en distintas ocasiones, pero de vez en cuando tiene que ser sincera, hermana, porque Dios sabe todo. Dice: ay, le desearía este pequeño dolor de mandíbula a esta persona. No, pero ¿Te vendría bien? que cuando caemos en cuenta, ¿verdad? Sabemos que el Señor tiene propósito con todo. Correcto. No permite estas cosas para que no vea otra. Amén. Amén. Y gloria al Señor por ese dolor. Dios lo sabe todo. ¿Verdad? Para que no vea
más allá de... Amén, hermanita. Pues vamos a ir a Juan 6, versículos del 1 al 5. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Hermano Héctor, muchas gracias. Juan, capítulo 6, del 1 al 5. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pues ahí vemos lo que lee mi hermano Héctor. Vemos el escenario. Y Juan va narrando, obviamente, de manera cronológica. La señal anterior que estuvimos nosotros considerando fue la sanación del paralítico de Betesda, ¿verdad? Al cual estaba haciendo referencia mi hermano Pablo hace un momento. Y obviamente nosotros no leímos el capítulo completo, lo habremos leído, pero no lo pudimos discutir completo, pero no nos daría el tiempo. Pero el Señor al final del capítulo número 5 les está hablando a los fariseos, ¿verdad? A las personas presentes ahí que preguntaban sobre lo que había sucedido. Él les hablaba sobre lo que ellos decían creer, pero realmente negaban con sus acciones. ¿Verdad? El versículo 39 del capítulo 5 es uno que nosotros citamos muy a menudo. El Señor le dice a ellos: escudriñad las escrituras. O sea, ustedes se pasan metidos en la palabra, la estudian minuciosamente. Eso es lo que significa escudriñar las escrituras. Porque a vosotros les parece que en ellas tienen la vida eterna. Entonces uno pensaría, el Señor le está ripostando que esto lo que ellos están haciendo no es cierto. No, el Señor está diciendo, eso es así. Ustedes buscan en las escrituras y las estudian minuciosamente, las digieren, las analizan, porque a ustedes les parece, y es cierto, que en ellas tienen la vida eterna. Entonces les dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Tienen la cara metida todo el tiempo en la palabra? ¿Les parece a ustedes que la palabra les da vida y les ayuda a estar en comunión con Dios? Pues esa palabra que ustedes estudian tan cuidadosamente habla de mí. Ahora el versículo 40 subraya: y no quieren venir a mí para tener vida. Pues de ahí viene el Señor hablando. Entonces la porción que lee mi hermano Héctor habla sobre otra fiesta, ¿verdad? O sobre una fiesta. ¿Qué fiesta estaba cerca según la narración en el capítulo 6? La Pascua. La rememoración de la salida del pueblo de Dios de Egipto, como dice mi hermano Pablo, ¿verdad? ¿Qué estaban ellos haciendo en Egipto? ¿De vacaciones? En una suite de la hermana acá, ¿verdad? Estaban... Exacto, después de la muerte de José, se multiplicaron ellos allí y los egipcios dijeron, espérate, hay que ponerle un freno a esta gente, y los pusieron de esclavos. Pues estaban esclavizados en Egipto. Conocemos la historia, aparece en el libro de Éxodo. No vamos a ir sobre ella toda, ¿verdad? Porque no nos tomaría toda la mañana. ¿Usted quiere preguntar algo, hermano Pablo? Sí. Porque a veces nos preguntamos por qué el Señor fue a Felipe a preguntarle. Y lo que pasa era que Felipe era oriundo de ahí, era de Besaida. Le voy a hacer una pausa. Vamos a hacer un paréntesis porque se me está adelantando usted ahora. Se está pegando. Déjame regresar. Y tengo que decirlo, ¿verdad? Según yo le digo a la hermana Casimira, tengo que decirle a los demás. No se me adelante. Voy a ir al hermano Pablo dentro de un momento. Un paréntesis. O sea, una pausa. No le voy a decir que no lo haga, pero pausa. Porque la pregunta que yo había formulado es relacionado con la fiesta. ¿Cuál es la fiesta?
Y ustedes me acaban de decir, la Pascua. En el capítulo 5 dice que se estaba celebrando una fiesta ya cuando sanó al paralítico de Betesda. No obstante, allá en el capítulo 5 no dice cuál era la fiesta. Si fuera la Pascua, pues del capítulo 5 al capítulo 6, pues ha transcurrido un año. Si fuera la fiesta de los tabernáculos, del capítulo 5 al capítulo 6, unos 6 meses. Unos 6 meses. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Es importante? No. No necesariamente. Para el Señor el tiempo es perfecto, ¿verdad? Porque Él es el que determina cuándo es que se van a hacer las cosas. Amén. ¿Verdad? Entonces, voy a regresar al hermano Pablo en el próximo punto, ¿verdad? Cuando mencionemos a Felipe. Aquí lo importante es, ¿qué era lo que estaba pasando allí? ¿Y quién estaba yendo? ¿Quién llegó hasta allí? Dice Juan en el capítulo 6. ¿Quién estaba acercándose al Señor? Una multitud, ¿verdad? Más de 2 personas. ¿Es una multitud? ¿A quién fue la persona, según la palabra de Dios, que Dios le reveló que habría de haber un pueblo escogido? Que le iba a escoger un pueblo. ¿Cómo se llamaba ese varón? Abraham. ¿Cómo se llamaba él primero? Abraham. ¿Y Abraham qué significa? Padre de multitudes. De mucha gente. Pues aquí vemos nosotros que había mucha gente, como decimos en Puerto Rico, un montón de gente. Y toda esa gente estaba en busca de Jesús porque sabían que Él era el Hijo de Dios y podía darle la salvación de sus almas, ¿verdad? No. No me digan amén si no piensa primero. Porque le daba comida. Porque les daba comida, porque Él los sanaba, ¿verdad? Ellos veían las señales y decían, hoy es sábado para ellos, el día sábado, pues vamos a ir no hay cine abierto, vamos a ir para allá porque dicen que hay un hombre que realiza unas señales. Hermana Casimira. Esa multitud venía siguiendo en todas las paradas que él iba haciendo, esa multitud y se iban juntando. Sí, y alguna gente iba a seguirlo a él, pero había gente allí, particularmente por el tiempo, ¿verdad? Porque estaban los vuelos en JetBlue en especial, y ellos dijeron, vamos a ir para allá. Era un tiempo de fiesta, ¿verdad? Y la gente, era costumbre, ¿verdad? Los que podían, por lo menos una vez en su vida, hacer el recorrido hasta Jerusalén. Sí. Pero dice aquí que no era Jerusalén donde se encontraban. ¿Dónde se encontraba? En Galilea. En los puntos cardinales, ustedes los conocen, norte, sur, este, oeste. Respecto a Jerusalén, ¿dónde está Galilea? Al norte, ¿verdad? Al norte. Pues tenemos el Jordán, ¿verdad? Que está al este y baja desde Galilea hasta el Mar Muerto. Al oeste se encuentra Jerusalén, al sur, y al norte vemos Galilea, que era una región importante del ministerio de nuestro Señor. ¿Perdón? Donde estaba el lago de Galilea. El mar de Genesaret, ¿verdad? De Galilea. Sí. Según estuve estudiando y leyendo, dice que esa gente recorrieron 45 kilómetros detrás de Cristo. Exacto. Y nosotros aquí en Puerto Rico somos una parte diferente del mundo. ¿Verdad? Toda la gente habla de kilómetros, pero nosotros hablamos de millas. ¿Cuántos son 45 kilómetros? No, como 28 millas. Un poquito menos de 30 millas. Como 28 millas, ¿verdad? 6. Sí, 10 kilómetros son 6.25 millas. Pues menos de 30 millas, pero, o sea, cruzar a Puerto Rico desde el sur, desde el norte hasta el sur. De Puerto Rico dicen que tiene 35 millas, yo lo creo por fe, yo no lo he medido. Pero esa es la distancia, pues más o menos esa distancia, recorrer desde el norte hasta el sur de Puerto Rico sería más o menos la distancia que dice mi hermana Casimira. No, definitivamente, esto es una travesía, ¿verdad? De mucho tiempo y andarían ellos, pues estamos hablando de varones atléticos, pues tal vez podrían caminar a 3.5, un poquito más de millas por hora y sin
sin detenerse. Pues yo les decía, ¿verdad? En el servicio militar, pues eso es algo que uno tiene que hacer, pero muchas veces de 15 millas en 15 millas. Pero 15 millas caminando con muchas cosas encima, y venían arrastrando cosas, venían arrastrando víveres, pero también iban con muchachos al hombro. Andarían mujeres, entonces ellos traían muchas cosas para poder estar un tiempo y para poder quedarse por el camino, o sea, casetas de campaña, ¿verdad? Los porta potties, no. Hermana Rosana, adelante. ¿Nazaret está en Galilea también? ¿Nazaret? ¿Dónde está Nazaret? No, exacto. En Galilea. Exacto. Pues vémonos al norte de Jerusalén. Adelante. Ahora, hablando sobre esto de distancia, comprendo entonces ahora más por qué Cristo se tuvo que entonces detener y alimentar a estas personas. O sea, que en verdad ellos estaban necesitados, tenían una necesidad, un hambre, y todo lo que Pero se me está adelantando. Oh, no me digas. Está hablándome de comida ahora y no estamos hablando de comida todavía. Tengo que ir primero a mi hermano Pablo, que habló de Felipe. Primero Felipe y después la comida. No, pero esto va junto con Sí. el por qué Cristo tuvo, como en otras ocasiones decía, tengo compasión Es de correcto. la multitud. Sí, es correcto. Sí. Pues ese es el escenario. Toda esa gente está allí. Todos van con una intención, ¿verdad? Hay unas fiestas que se aproximan. Hay más gente de lo común en esa región. Pero muchos, como decía mi hermana Casimira, van tras Jesús porque ya saben, ¿verdad?, de sus señales. Y como decimos, Juan hasta este momento ha narrado 3, pero no sabemos realmente cuántas han transcurrido. Deben ser muchísimas más. Y las personas siguen tras él, particularmente aquellos quienes tenían enfermos con ellos o estaban enfermos ellos mismos, porque sabían de la sanidad que traía Jesús a aquellas personas quienes estaban necesitados físicamente. Pues están ellos ahí. Ahora dice la palabra, Juan, en esta porción que lee mi hermano Héctor, que el Señor se subió a un monte, ¿verdad? Y se sentó allí con los discípulos. Aquí, obviamente, ¿por qué se subió al monte? Pues uno presume muchas cosas. La razón real por la cual el Señor se subió al monte, no voy a decir que yo la sé. Voy a decir qué es lo que dice la palabra. La palabra dice que subió al monte. Muy bien, pudo haber bajado a un llano. O pudo haberse colocado arrinconado contra una piedra. O pudo haberse sentado en el suelo. O si había algún arbusto, pudo haberse subido a un arbusto si a él le gustaba. Pero la palabra dice que subió. Le digo esto, hermano, porque muchas veces tenemos la costumbre de todo racionalizarlo. La palabra simplemente dice qué fue lo que fue. Ahora, si yo estuviera en la obligación, ¿no?, si este fuera una pregunta para un examen universitario y me dijeran, analiza el pasaje, el versículo que lee el hermano Héctor respecto a la ubicación del Señor Jesucristo, respecto a aquellos quienes estaban en búsqueda de él, me dieran la obligación de contestar algo, y qué similitud hay respecto a esto y otros eventos de la palabra, pues yo diría, pues se me parece que Jesús está por encima de todos. Jesús se coloca en una posición de poder enseñarle a los discípulos, ¿verdad? Porque cada cultura tiene una forma de ubicación, de educador y educando. En nuestra cultura, el maestro, por lo general, se pone de pie y los alumnos están sentados. En el ejército ya no es así. Yo era instructor militar y cuando dábamos instrucción, obviamente cuando no era en el campo, cuando era un salón de clase en los billets, en los edificios, pues ya después de cierto tiempo el instructor no podía estar de pie caminando, sino que se le pedía que estuviera sentado, ¿verdad?, por aquello del efecto que tenía de estar de pie mucho tiempo sobre las piernas, etc. Pues eso es algo que cambió. Culturalmente, la cultura judía, el maestro se sentaba, excepto en la sinagoga, por supuesto, ¿verdad? Se sentaba y alrededor del maestro, los alumnos. Pues algo que nos ayuda a tal vez a analizar esto es que
pues era un asunto cultural, pero aparte de eso, le da una posición de ventaja a Jesús respecto a aquellos quienes le estaban siguiendo para él realmente poder divisar quién estaba a su alrededor. ¿Necesitaba él verles para saber su necesidad? Según él no necesitaba estar presente para poder obrar sobre sus vidas, tampoco la posición en él física respecto a los demás era algo relevante. Por eso les digo, ¿verdad? No tratemos de racionalizarlo todo, porque Jesús no tenía ni siquiera que estar allí para poder bendecirle. Hermana Lucy, te levanto la mano. Sí, pero que también en la sociedad uno ve que la gente que va a hablar se trepa en algo. Las iglesias viejas tenían el obispo, se trepaban en una cosa altísima. Es como a lo mejor para ver mejor, para poder oírse mejor. Él no les iba a hablar. Él estaba allí para estar con ellos. Sí, sí, pero lo que dice la hermana, lo que dice la hermana Lucy, es posible. ¿Verdad? La hermana Lucy, para aquellos quienes están escuchando, utiliza una palabra bien puertorriqueña que es trepando. Trepando es subirse, ¿verdad? Pues el Señor Jesús se trepó, ¿verdad? Ya a la parte superior, ¿verdad? Respecto a los demás. ¿Verdad? ¿Relevante eso? No necesariamente es relevante. Como les decía anteriormente, poder estar abajo, poder estar a la izquierda, a la derecha. Yo les relaté en una ocasión una anécdota que se la repito ahora de manera muy breve. Estando en el ejército, en una ocasión había una reunión donde venía a saludarnos un coronel. Ese coronel llega, yo lo conocía desde hacía mucho tiempo. Para ese tiempo, pues yo estaba comenzando como sargento en esa unidad en la cual yo me encontraba. Y había otro sargento que era una persona que le gustaba mucho ser visto. Y éramos el staff, ¿verdad? Y viene el coronel para darnos un debriefing. ¿Quién se sienta a la cabeza de la mesa? El que manda. La cuestión es que entra el coronel y el coronel me llama por mi primer nombre, por mi apodo, de hecho. Me dice, Jimmy. Y fue allá, me estrechó la mano y me abrazó. Y a este otro sargento, eso le estuvo curioso. Pues no pudo quedarse callado. Y antes de comenzar, le dice, coronel, le hemos reservado la silla, la cabeza de la mesa para que usted dirija. Y él le dijo, ¿cuánto tiempo usted lleva en el ejército? Y él le dice, llevo 4 años, 5 años, algo así, le dijo el sargento. Y él le dice, ¿usted ve este rango? Y él le dice, sí, señor. Y le dice, donde quiera que yo me siente en esta mesa es la cabeza de la mesa. Nuestro Señor Jesucristo puede estar sentado, de pie, puede estar a la distancia, puede estar sobre un monte, puede estar debajo de la tierra. Donde quiera que Él se encuentre, crucificado, Él seguía siendo el Señor. En el sepulcro, Él seguía siendo el Señor. Aún con las limitaciones que establecían un cuerpo físico durante su vida, pasión y muerte, Él no dejaba de ser el Señor. Pero Él se encontraba en este momento, en esa posición, más importante que para Él, para sus discípulos. Ellos estaban en una posición, aprendiendo de Él, viendo a estas masas, a esta multitud. Y les presenta una situación. El Señor prueba la fe de estos varones. Y ahora vamos al punto al cual se adelantó mi hermano Pablo. El hermano Pablo estaba hablando de ¿quién, Pablo? Felipe. El Señor le hace una pregunta, ¿verdad? A ellos. Cuando vamos nosotros a la porción anterior. Dice, el Señor estaba ahí con ellos y Él mira en derredor. Dice, alzó los ojos. Y le preguntó a Felipe, oye Felipe, ¿Walmart estará abierto ahora? Un anuncio no pagado. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Toda esta gente aquí. Estamos en la necesidad de suplir para ellos, porque ellos están aquí. ¿Verdad? Todo eso es el entrelínea, ¿verdad? Lo que nosotros podemos desprender de lo que significa lo que está preguntando el Señor.
Esta gente está aquí por mí. Yo soy el responsable de que ellos estén aquí. Y si ellos están aquí, entonces hay que suplirles. ¿Vale? Algunos de nosotros, diferente a otros, ¿verdad? No todos nosotros reaccionamos de la misma manera cuando la gente va a nuestra casa. Pero de momento le llega a usted una visita. No voy a mirar a alguien directamente, pero hay una persona allá que se pone bien nerviosa. Si de momento alguien le llega a la casa y ella necesita, tú no sabes de quién yo estoy hablando, ¿verdad? Necesita que esa gente se sienta cómoda porque están visitando su casa. Y de momento, usted ve cómo empieza a mover las manos. Y de momento desaparece, vaya y se regresa por allá con 2 botellones, vasos, hielo y papitas y bizcochos. Mira, para que se sirvan, para que se coman algo en lo que están aquí. ¿Verdad? Esa es nuestra preocupación como anfitriones. A mí me pasa igual. Si usted va a mi casa y quiero darle algo, ¿verdad? Café, ¿verdad? Para que podamos. Si no, pues es cuestión de la crianza. Pues el Señor dice, estos llegaron aquí por mí. ¿Cómo vamos a suplir a su necesidad? Porque ahí, pues, obviamente, la broma que yo les formulo, ustedes conocen que eso no es así, por eso ustedes se rieron, ¿verdad? No había centros comerciales, no había supermercados, no es como en los tiempos que vivimos nosotros ahora. ¿Verdad? Provisiones, las personas las tenían en sus hogares y muy escasas en muchos casos. Muchos de ellos andarían quizás, ¿verdad? Con alguito en un bolso. Sí. Pues el Señor les pregunta. El Señor, ¿conocería la contestación a esa pregunta? Seguro que conocía la contestación. Seguro que conocía la contestación. Por lo tanto, ¿para quién era la pregunta? Para Felipe. Y a 2000 años, para nosotros la pregunta, ¿verdad? La pregunta, y yo reformulo las preguntas que le formulé al principio, ¿verdad? En la introducción. No me la contesté, ya usted la contestó. Pero la pregunta es esa. ¿De dónde compraremos pan para estos? Mano Pablo. Y era la aldea más cercana, llevaba 14 kilómetros y medio. 14 kilómetros. ¿Qué distancia es esa en puertorriqueño? Esto es como casi 2 millas. Millas y No, cuatro, cinco. No, y medio. más 14 kilómetros son casi 9 millas. 9 millas. 9 millas. ¿Verdad? Casi 9 millas. Pero como quiera, ¿verdad? ¿Usted más o menos a qué velocidad usted puede caminar? ¿En promedio? Algunos de ustedes, si se encuentran más o menos bien, en promedio, 3 millas por hora. O sea que por lo menos les tomaría 3 horas y media, con calma, ¿verdad? Porque eso de momento usted va caminando las 3 millas. No que usted está caminando para ejercitarse para su bienestar físico, sino que dice, voy a caminar esta distancia, y de camino usted dice, pues deja pararme aquí debajo de este sicómoro. Deja pararme aquí, hermano Pablo. Pero como usted dijo, el Señor sabía, ¿verdad? Él lo sabe todo. Y eso era como tratando de hacerle una prueba. Seguro. Una prueba de fe. Exacto. A él y a ellos, ¿verdad? Le pregunta a Felipe. ¿Cómo vamos a sacar comida para tanta gente? Sí. Y vemos nosotros en esa pregunta se formula una situación similar, un conflicto similar al de la boda de Caná. Allá en Caná se acabó el vino. Y ahí mucha gente dice, ay, qué bueno, ¿verdad? Ese montón de borrachones, ¿para qué quiere estarle dando vino? Esa es la parte donde podemos perderle perspectiva, ¿verdad? Hay un poema, perdone que yo haga referencia a los poemas seculares. Hay un poema que se llama El Vals de mi papá, de Theodore Rothke, se llama. No trate ni siquiera de escribirlo. Ese poema comienza diciendo, lo voy a tratar de traducir al español un poquito. Es un poema traducido del noruego al inglés y voy a tratar de traducirlo de inglés al español. La primera porción dice, el olor de whisky en tu aliento podría hacer un niño marearse. Tal baile del vals no era sencillo. Pero yo me sujetaba fuertemente a tu camisa, no quería que esto terminara. Algo a ese efecto. A lo que voy con esto es que muchas veces nosotros nos enfocamos en la minucia y perdemos de perspectiva lo amplio.
A mis estudiantes yo les doy ese poema hablando sobre lo que es la dicción. Y Lorimar tuvo que sufrir ese curso conmigo también. La dicción, ¿ves? ¿Cuáles son la selección de palabras? A veces nos enfocamos en la palabra whisky, un borrachón. Entonces dentro del poema también aparece los nudillos, la correa, algo se cayó, ¿verdad? No sé, estamos enfocados en eso y decimos abuso infantil, ¿verdad? Violencia doméstica. Karina también tuvo que sufrir ese curso. Violencia doméstica. Pero la realidad es que es todo lo contrario, ¿verdad? Hay que enfocarse en qué es lo que es. Este muchacho, pues el papá llegaba, era un obrero y tal vez se había tomado algo, un trago, y obviamente su bebida de predilección sería esa. No es que esté correcto usted tomar bebidas alcohólicas, no estoy abogando a favor de ello, pero si nos enfocamos en eso, perdemos de perspectiva cuál era la situación, el escenario que está narrando el escritor. Este niño está rememorando como un adulto un evento que para él era importante durante su infancia. Recordaba esos momentos de juego plácidos cuando el papá llegaba, tal vez un viernes, ¿verdad? Dentro de esa cultura de trabajar en una familia pobre, se dice que la casa era de madera porque sabemos la vibración y se caían las ollas de los estantes, pero la mamá no intervenía porque no era un evento que tuviera mayor trascendencia. Cuando miramos la palabra de Dios, podemos perderle perspectiva y podemos, lamentablemente, muchas veces enfocarnos en la minucia y perderle perspectiva el gran escenario, ¿verdad? Y aquí el Señor está hablando sobre, Juan está hablando sobre un milagro dentro de la cultura de ellos. No era que está promoviendo el que bebieran vino. Lo que está diciendo es que para las bodas, ese era un elemento que se utilizaba. Era costumbre. Y hemos hablado sobre esto anteriormente. Aquí tenemos un conflicto similar. El conflicto es, hay que suplir a la necesidad de las personas. Nosotros pensamos así. Dios no está en la obligación de suplir a la necesidad nuestra. Pero lo hace porque esa es su naturaleza. Amén. Hermana Casimira, adelante. Enfocándonos en esa situación que surge aquí en la palabra, yo me enfoco en ver a Felipe y cuestionar su fe. Cuestionar qué tipo de fe era que él tenía. De si era una fe optimista o una fe pesimista. Para mí era pesimista porque teniendo al que vio a través de él los primeros milagros que él anduvo con él. Okay. No, el que no hubiera en ese momento la cantidad que necesitaban para suplir a todas esas personas, eso no quería decir que... Pero vamos a ir a ese punto en el próximo punto. No. Estamos en la pregunta solamente de Jesús. No, pero hasta aquí el versículo 5. El Señor le pregunta. Pero yo voy en esa línea. Muy bien. Viendo la fe de Felipe. Una fe que era como limitada, no alcanzaba a ver a su alrededor qué estaba pasando y discernir. Amén. Y él se enfocó en la pregunta. Exacto. Pues vamos a enfocarnos en la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Pues la pregunta que formula el Señor, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos esto? Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos. Entonces, el punto próximo, le voy a dar la oportunidad para que usted elabore en su comentario. Pues no hemos llegado ahí todavía. No, todavía. La pregunta que yo le quiero formular respecto a estos primeros 5 versículos que leyera mi hermano Héctor es, ¿qué nos enseña la reacción de Jesús al ver a la multitud sobre su compasión y su conocimiento de las necesidades humanas? Compasión y conocimiento de nuestras necesidades. ¿Qué nos enseña su reacción? ¿Verdad? Jesús los ve y formula esta pregunta a viva voz para que sus discípulos lo escuchen. Dice Juan que le dirigió la pregunta a Felipe. ¿Qué nos habla, hermana Rosana? Lo primero que pienso es que nadie le dijo a él que tenía hambre. Él estaba pensando en su necesidad sin que ellos la comunicaran siquiera. Eso es lo que me Ok, muy bien. ¿Alguien más? Él tenía una preocupación por esa multitud. Amén, amén.
se identificaba con ellos, hermana Lucy. También yo pienso que el Señor quiso hacer un énfasis en el milagro que iba a hacer después. Porque hay una cita bíblica que los discípulos se olvidaron de la multiplicación de los alimentos. Ok. Pues vamos a ver el próximo punto. Versículo 6 al 11, hermana Casimiro. ¿Usted podría leer esa porción? Del 6 al 11. Del 6 al 11, por favor. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. ¿Okay? Y hasta el 11. ¿Y tomó? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Amén. Y aquí la porción bien importante sobre la cual estaban comentando mi hermano Pablo y mi hermana Casimira. La respuesta de Felipe. Felipe va al meollo del asunto y lo racionaliza, que es lo que por lo general hacemos nosotros. ¿Cómo le vamos a darle de comer a esta gente? Y Felipe hace: 200 denarios no nos darían. Estamos hablando de 8 meses de trabajo más o menos. Varones, por eso. Son 5,000 varones, por lo tanto, fácilmente habría de 15,000 a 20,000 personas allí. 15,000 a 20,000 personas. Eso es un montón de gente. El lugar donde yo trabajo, la matrícula de estudiantes, son unos 4,000 estudiantes. Cada vez hay menos. Llegó un momento que teníamos casi 5,000 estudiantes. Ahora ahí llegan 3,200, 3,300 y puede que en algún momento haya un poquito más. Estamos hablando casi 7 veces la matrícula de ese sitio, que no es pequeño. Y eso es un montón de gente. 15,000 a 20,000 personas. Hay que darle de comer a esa gente. O sea, no solamente conseguirle comer, es que hay que repartirle la comida. Pues él le dice eso. Y Felipe lo racionaliza. Y nosotros a esta distancia decimos: Tito Felipe. Yo no puedo culpar a Felipe. El problema es que después que nosotros aprendemos sobre la historia de Felipe, esta historia, nosotros muchas veces actuamos peor que Felipe. No que lo que estaba diciendo Felipe estuviera incorrecto, porque Felipe está con el Señor, está aprendiendo sobre el Señor, sabe quién es el Señor, no sabe cómo el Señor necesariamente va a reaccionar. Sí. Y recibe la pregunta, y en su limitación, como dicen mis hermanos, es que él contesta. Vamos a ver ahora. Había otro discípulo que se acerca al Señor. ¿Quién es ese? Andrés. Andrés, hermano de Pedro, de Simón Pedro. Y ese le dice: Señor, aquí hay un muchacho que tiene comida. Y algunas personas dicen: ese Andrés sí que tenía fe. Si lo vemos de esa manera, pues hay un indicio. Sin embargo, 5 galletitas, 5 panes de cebada, más bien eran como una galleta, y 2 peces. Tiene este muchacho ahí. Algunas imágenes enseñan el nene ahí bien feliz. Yo no creo que esa sería la cara de él. Si fuera la nieta mía, la más grande, estaría. La fui en blanco. Me voy a ir en blanco aquí también.
y pregunta, ¿verdad? Dice, ay, pero mira la fe de Andrés. Pero su pregunta subraya su preocupación. Dice, ¿más que esto para tantos? Vamos a darle comer a toda esta gente con esto. Y ahí es donde el Señor manifiesta lo que quería que ellos aprendieran. Él les da unas instrucciones puntuales a ellos. Dice, dile que se acuesten. Y se recostaron. Entonces ahí es donde sacamos el cálculo de la cantidad de personas que pudiera haber. Porque dice mi hermano Pablo, 5,000 varones, pero cuando usted va a Mateo, ¿verdad? Mateo subraya la porción paralela, y de hecho este es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. En la porción de Mateo, el evangelio paralelo, dice el relato, sin contar hombres y niños, mujeres y niños. Algo a ese efecto. O sea, diciendo, no eran solamente hombres los que estaban allí. Sí, había un montón. 5,000 hombres, y con ellos todas las mujeres y los niños que les acompañaban, lo cual nos hace calcular que si había una mujer y un niño por cada varón, pues por lo menos habría 15,000. Pero sabemos nosotros que debía haber mucho más que eso. Y hace que se recuesten. Y los bendijo. Y dio gracias. Dice, habiendo dado gracias. ¿A quién? ¿Al nene? No. Nene, gracias por los panes de... al Padre. ¿Y por qué hay que darle gracias? Esta pregunta te dice, hermano, me está ofendiendo el intelecto. ¿Por qué habrá que darle gracias a Dios por la comida? Amén. Yo me alegro de su contestación. Pero usted tiene que, nuevamente, yo le hago la pregunta es sencilla, pero usted formúlala en su corazón y usted pregúntese, ¿yo realmente estoy dando gracias? Mano Pablo. No se preocupe, usted puede adelantarse, pero yo lo voy a decir. Pero este niño, lo poco que tenía, lo suplió, y ahí fue el Señor lo bendijo, y ahí fue que surgió el milagro. Amén. ¿Verdad? No se habla de lo del niño, se habla muy poco, ¿verdad? No sé si se lo quitaron, ¿verdad? O quizá el papá del muchacho estaba por ahí y dijo, mira, el nene mío tiene... Dice que él dio lo que tenía. O se lo quitaron. No sabemos, ¿verdad? Pero lo que dice mi hermano Pablo me parece que es importante, ¿verdad? Pero lo más importante es esto, el evento. Y dice la palabra que dio gracias. Y yo le formulo la pregunta de seguidilla es, ¿por qué? Y ustedes me contestan muy bien. Y mi recomendación es que todos meditemos respecto a si eso nosotros realmente lo hacemos. No me conteste, solamente piénsalo. En todo. Pablo dice que demos gracias en todo. Y dice que demos gracias por todo. Usted se sienta a comer. Yo cuando estoy con mi familia, yo oro con mi familia en voz alta. Si estoy solo, oro para mí, entre Dios y yo. Siempre oramos. Siempre que usted se sube a su carro y enciende el vehículo y prende, usted le da gracias a Dios. Siempre que usted atraviesa una intersección en la carretera y un camión no se lo lleva enredado, usted le da gracias a Dios. Siempre que usted mira debajo de la cama para buscar sus zapatos, si es ahí donde usted los guarda y están allí, usted le da gracias a Dios. Siempre que usted se va a poner las medias y el cuerpo le da para doblarse y ponerse la media en un pie y encuentra que hay un pie ahí, usted le da gracias a Dios. La contestación a todo esto es no. No siempre. Porque lo damos por sentado. El Señor a nosotros nos enseña que debemos ser agradecidos en todo. Y el Señor manda y va. He leads by example, ¿verdad? Él nos enseña con su ejemplo. Pues eso es lo que hace ahí. Ahora, y ahí se dio el milagro. No lo vemos cómo se dio, ¿verdad? No dice, y de momento empezaron a brotar de aquella canasta 20,000, ¿no? Dice que empezó a repartir y a repartir y a repartir, y los discípulos a repartirle a los demás. ¿De dónde salió todo ese pan? De la mano de Jesús. Hermana Casi, mira, usted iba a comentar algo. Si usted va conmigo a Éxodo 16. Usted sabe lo que yo voy a leer de aquí, ¿verdad? Allá en Éxodo 16 se nos habla sobre el maná. 16:4 dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Dios suple a nuestra necesidad, hermano.
Dios suple a nuestra necesidad y muchas veces nosotros damos por sentado simplemente que eso es así, ¿verdad? Porque tiene que ser así, porque somos hijos de un rey y los hijos de un rey no están para estar pasando hambre. Allá en Segunda de Reyes 4, Segunda de Reyes 4, versículos 42 al 44, nos habla sobre Eliseo. Dice, vino entonces un hombre de Balsalisa, el cual trajo el varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y le dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? O sea, esto que tú me estás dando, esto no les da, no le va a caer ni una muela, diría un puertorriqueño. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces le puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Antiguo Testamento. Habrá gente en aquel tiempo quienes conocerían la palabra y dirían, oye, esto que se acaba de suceder aquí, yo como lo que lo leí en otro lado. Pero habría muchos que ni siquiera se darían por enterados. Muchos estuvieron allí, comieron, se saciaron y ni se enteraron. Y ni les importó. ¿Por qué yo lo sé? Porque no hay una diferencia entre el tiempo que estamos viviendo y ese. La diferencia es que estamos en un tiempo peor. Porque aún teniendo la palabra y sabiendo sobre la obra de Dios para con la humanidad, vivimos como si cualquier cosa. Como si nos mereciéramos las cosas, hermano. Que Dios nos libre a nosotros como hijos de Dios de vivir como que nosotros nos merecemos las cosas. Usted y yo no nos merecemos nada. Nosotros tenemos la fortuna de que le servimos al Dios viviente. De que servimos a aquel que dio su vida por nosotros y mora físicamente en nosotros, hermano. Y que nos ama más allá de lo que nosotros podemos entender. Pero es por eso que nosotros debemos vivir piadosamente, llevando este mensaje a todas las personas. No estamos entreteniéndonos hablando de las señales del Señor Jesús y que todo apunta a Jesús. Estamos nosotros preparándonos para la lucha, para la batalla que nosotros damos a diario. Amén. Pero esa batalla primeramente, ¿verdad? Pablo dice que no es contra carne ni sangre, pero muchas veces es contra nuestro yo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice Jesús. Tome su cruz y sígame. Amén. Pues tenemos que deshacernos del yo. Del nosotros pensar que nosotros nos merecemos las cosas. Yo trabajo fuerte y me merezco. Nosotros no nos merecemos nada, hermano. Nosotros nos merecíamos haber ido al infierno. Y Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Me perdona que yo le hable de esta manera, ¿verdad? Estoy hablando sobre cuán engreída está la humanidad. Y nosotros los hijos de Dios no estamos exentos de esto porque hubo un pueblo que le escogió. Y ese fue el pueblo que más de espalda andaba respecto a Dios. Porque sabiendo que hay Dios, no le tomaban en cuenta. Hermana Margarita, usted levantó la mano. Que a veces pensamos en el dinero que cobramos, pero no pensamos que el tener un trabajo es la primera bendición. Y el que Dios nos permitiera la capacidad de capacitarnos para ese trabajo, ya era otra bendición. Correcto, correcto. Hermana Casimira. Pablo dice así en Romanos 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Y aquí el Señor estaba probándoles, ¿verdad? Felipe, pues, mostró su limitación. Ahí en el versículo número 7, vemos que él no lograba ver más allá de sus limitaciones, al igual que nosotros, hermanos. Una de las cosas que yo siempre subrayo es la importancia de nosotros saber cuáles son nuestras limitaciones. Pedirle a Dios que nos revele nuestras limitaciones. El que hay ciertas cosas que no las pueda creer todavía, eso no es un pecado. Pecado es usted obviar la mano de Dios obrando sobre usted y no reconocer que a pesar de su limitación y a pesar de su no entender, Dios sigue amándote y sigue queriendo obrar para contigo. El problema es que nosotros vayamos haciendo los ademanes y haciendo lo que sabemos.
Ese es el peor. Es peor cuando usted dice, no, yo sé cómo hacerlo. Otro te dice, pero yo te puedo ayudar, ven acá, ¿tú no sabes hacer eso? Sí, yo sé hacerlo. Y así muchas veces estamos en el diario, haciendo que sabemos y no sabemos nada. Y hay ciertas cosas que nosotros no creemos. Hay que reconocer, Señor, yo creo en ti, pero yo no logro creer, me perdona, Señor. No logro creer que tú puedas hacer esta obra en mi vida. A veces suena fuerte que yo lo diga de esa manera, hermano. Pero tenemos que identificar, por eso yo le digo, hay preguntas que son de sí o no. Y hay ciertas cosas que son bien simples. Que usted las mira y las ve y parecen una cosa de lejos. Y cuando se acercan, eso mismo es. Pero a veces no es así. A veces hay ciertas cosas en nuestra vida que nosotros decimos, yo sé que yo tengo que confiar en Dios para esto. Para salud, para una situación financiera, para una situación en mi familia, para lo que sea. Yo sé que Dios demanda fe de mí. Pero yo tengo que reconocer cuando mi fe no da para eso. Es necesario. ¿A Dios le molesta? No. Dios quiere que tú vayas a Él de rodillas y puede que Él te contesta, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Pero hay que hablar con el Señor. Hermana Lucy, usted había levantado la mano. Pensando yo en la provisión del Señor, que cuando el Señor creó este planeta, también nos dejó animales, nos dejó árboles, nos dejó fruta, nos dejó alimentos. Él no nos dejó solo. Correcto. Creó la creación y nos dejó sin nada. Esa es la actitud. Hay un grupo de personas que se llaman los deístas. ¿Verdad? Los deístas no de dedos, sino de deidades, que formulan o postulan que Dios creó todo y se desentendió con su creación o de su creación. Lo que dice mi hermana Lucy, estoy de acuerdo. Estoy en desacuerdo completamente con los deístas. Dios nos creó y Él nos ama. Se preocupa tanto por nosotros que entregó a su único hijo. Amén. Pues a veces nos enfocamos más en nuestras limitaciones, como lo hizo Felipe. Pero tenemos nosotros que buscar en derredor cuáles son las señales que nos muestra el Señor respecto a su presencia para con nosotros. Y hay que empezar en las cosas más sencillas, hermanos, reconocerlas. Desde el momento, yo digo, la gente inteligente no se aburre. Te dice, estoy aburrido, y yo digo, pues tú no estás pensando. Porque aunque usted esté en una silla, ¿verdad? Lo que usted primero tiene que hacer es, Señor, ayúdame a no estar ocioso. Ocupa mi mente en tus cosas y vendrán himnos, vendrán razones por las cuales usted tiene que orar al Señor. Hay que hablar con el Señor. Pues, de momento usted no ve la salida a la situación. Piense en qué es lo que Dios provee para ti. Ahorita estábamos hablando de lo más sencillo, ¿verdad? El hecho de que podemos respirar, el hecho de que tenemos nuestras manos y nuestras manos tienen la cantidad de dedos que tenga. Puede que a usted le falte un dedo. Pero a veces nos preocupamos más. Ay, se me rompió la uña. Y pues dale gracias a Dios que no se te cayó el dedo. Ay, se me ensució la mano. Dale gracias a Dios que no caíste en el lodo y no te ensuciaste de arriba abajo. ¿Verdad? Hay gente que dice, sí, eso es una perspectiva optimista de la vida. Es ver el vaso medio lleno y no medio vacío. No, yo estoy hablando de la fe. Yo estoy hablando de reconocer a Dios en nuestras vidas. Andrés vio. No me extraña, ¿verdad? Que fuera Andrés porque es hermano de Pedro. Aquí hay algo. Pero, ¿verdad? A pesar de que nosotros decimos que mira, fe, hubo como algo de fe en Andrés. No obstante, esa fe se disipó bien rápido. Dijo, pero ¿y qué es esto para toda esta gente? Sí. Y ahí fue que el Señor se manifestó. Y el Señor dio gracias. Pregunto, Jesús tomó 5 panes, que más bien eran como 5 galletitas, y 2 peces, pero pudieron haber sido 5 gasas de pan de Pacheco, de allá de Bayamón. Y lo multiplicó. ¿Usted no sabe del pan que estoy hablando? No lo compré porque casi todo el que aparece ahora tiene hongo. Yo vendía chicharrón en Bayamón cuando era muchacho, yo tenía 13 años. No hace mucho de eso. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la fe?
la provisión de Dios y nuestra responsabilidad en compartir lo que tenemos, aunque parezca insuficiente. A ver, ¿qué nos enseña esto sobre la fe, sobre la provisión de Dios y sobre nuestra responsabilidad de compartir lo que tenemos, aunque parezca insuficiente, Margarita? Que lo poco que podamos tener se convierte en mucho cuando lo bendecimos, damos gracias y lo ponemos en manos de Dios. Amén, Sí. amén. Hermana Casimira. Cuando era maestra con el pequeño sueldo, yo digo, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Esta situación, este pago, esto otro. Correcto. Y lo ponía ahí por 2 días. Digo, Señor, cuando me dirija, me dé tranquilidad, voy a empezar a hacer el dinero. Amén. Siempre me ha escuchado. Gloria a Dios. Yo también, hermana. Mira, cría 6 muchachos. Hermana Casimira. ¿Se te fue? Está bien, pues vamos a rogar por su memoria dentro de un momento. Hermana Rosana. Que también eso va con nuestra vida espiritual, y los dones que el Señor nos ha dado también ponerlas a su disposición, porque pensamos que son bien poquitos, o que somos débiles, o que somos insuficientes. Siempre vamos a ser insuficientes, pero el Señor utiliza lo que tenemos para su gloria, multiplica y bendice a otros. Amén, amén. Hermana Casimira. Que nosotros tengamos que esperar, tengamos que tomar cualquier decisión, siempre tenemos que tener en alto la fe. Amén, amén. Porque, como dice la misma palabra, sin fe es imposible agradar Amén, a Dios. amén. Y es necesario que nosotros creamos en todo. No dudemos, porque Santiago dice que el que duda es como las olas del mar, que Exacto. está en un vaivén. Correcto. Nosotros creemos sí. Amén, Y, amén. y seguimos hacia adelante. Si hay que esperar, como estamos ahora esperando que Cristo viene, pues esperamos con gozo, con alegría, esperamos. Amén. La fe es ¿cómo le digo? Es como un baluarte, un tesoro que Dios puso en nuestros corazones para que nosotros podamos afianzarnos en lo que Él nos ha enseñado. Amén, amén. Si no nos afianzamos en esta palabra, vamos a estar siempre como las olas del mar, en un vaivén. Gloria a Dios. Termino con este último punto. Versículos 12 al 15 los voy a leer yo. Dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús, que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hemos avanzado bastante en lo que respecta al tiempo. Voy a ir rápidamente sobre esto, haciendo hincapié en unos puntos centrales, ¿verdad? Primeramente, el Señor dice que no se pierda nada. La actitud, lamentablemente, del mundo en el que nosotros vivimos, por la bendición de vivir donde vivimos, no todos los lugares en el mundo es así, pero aquí donde vivimos la gente se enfoca más en lo que no tiene, ¿verdad? Ay, esos tenis de marca X, Y o Z, aquí ya no vienen, pero tienes 16 pares de tenis en el closet, la mitad de los cuales te has puesto quizás 1 o 2 veces, y eso es lo que se enfocan. Estamos engreídos, hermano, y cuando digo estamos, estoy hablando de la sociedad, de este lugar donde vivimos. Ya yo no pido por esto, ¿verdad? Hacía mucho tiempo yo decía, ¿cómo se corrige esto? Pues un huracán categoría 10 en el centro de la isla, estacionario por 16 días. Y vino María. Y desde entonces yo no pido por huracanes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente sí se endereza de momento, pero después se vuelve a virar. ¿Verdad? Dice el refrán, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Yo no creo en ese refrán, ¿verdad? Porque yo nací doblado y el Señor me enderezó. Amén. La palabra nos dice que el Señor dijo que no se pierda nada. Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta, decía mi mamá siempre, ¿verdad? Y decía otro refrán un poquito más colorido que no puedo decir aquí ahora. Ellos tuvieron que reconocer quién era Jesús. Sobró. Él suplió a todo. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4, versículo 19.
dice Pablo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estamos demasiado enfocados en lo material por lo general. Estamos enfocados en los panes y los peces, sobró. Pero hermano, cuántas bendiciones el Señor nos derrama sobre nuestras vidas todos los días. Todos los días. Decía la hermana Margarita, ¿verdad? De lo poquito que tenemos, el Señor lo multiplica para que podamos suplir a los demás. Pero hay muchas cosas que el Señor nos da que a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta o simplemente no lo valoramos. Y la mayor parte de las cosas que tienen gran valor en nuestras vidas, que Dios suple a nuestra vida, no son cosas materiales, espirituales. Amén. El Señor a todos nos ha dado dones, nos ha dado capacidades y nos las ha dado para que nosotros podamos ministrar. Hay que utilizarlas, hermano, y ponerlas a disposición del Señor. Y si es pequeña su capacidad, según usted, el Señor la habrá de multiplicar. Amén. Al punto de que sobreabunde, pero lo más importante es que el Señor sea glorificado, hermano Pablo. Hablando ayer yo con un vecino mío, está enfermo de muerte. El Señor puede llamarlo, que puede salvarse, que tiene fe. Y entonces pues estábamos hablando, yo estaba estudiando y entonces él me vio y me dijo, pasa para acá, yo fui donde él. Y entonces pues yo estaba hablando de esa parte ahí donde se recogieron las 12 cestas esas. Y entonces me hace la pregunta. Y me dice, ¿de dónde surgieron esas 12 cestas? Si era unos panecillos y unos Dos peces. porque si no hace todo perfecto, él multiplicó todo. Ahí multiplicó también hasta las cestas. Exacto. Creo que le contesté. Sí, pues, seguro. Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Todo lo que nosotros conocemos, Él lo hizo. Hermana Úrsula y después la hermana Casimira. Pues yo pensando en la situación esta, ¿verdad? Pues olvidemos en este momento de la provisión de alimentos, que fue lo que surgió en este milagro. Cuando nosotros tenemos una situación personal, ¿verdad? Lo que sea, que no sea alimento, que sea algún otro tipo, yo estoy viendo que no es tan importante si tu fe decayó, si tu fe tambaleó, si tuviste miedo, si lloraste. Todo eso el Señor sabe, porque Él nos conoce. Y la fe, no importa porque quien que sea, que uno siga pidiendo a Dios, Señor, aumenta por pequeñita que sea, hay fe. Amén. Dios, el Espíritu Santo, ha puesto esa fe en nosotros. Y cómo nosotros usamos esa fe. Dios la conoce y Dios nos provee. Ahora, lo que Dios nos pide es que ese momento en que tú tuviste esa necesidad y Dios te la suplió, que tú la lleves a los demás y le digas, yo tuve temor, mi fe tambaleó, pero el Señor hizo el milagro y obró de esta forma. Amén, amén. Y eso, pues, eso nos enseña primero a nosotros, porque cuando hablamos lo que vivimos, tiene un valor bien importante en nuestra vida propia, porque nosotros no nos podemos mentir a nosotros mismos. Correcto. Y si mentimos, ¿verdad? Estamos hechos Le fallamos al Señor. Correcto. pero si mentimos, pues el Espíritu nos va A redarguir. a entristecer, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros hablamos de algo que es bien, una convicción bien real de que ese milagro surgió y que mi fe tambaleó y que yo no fui la mujer de más fe posible. Amén, amén. Así es que lo importante es decirnos que Dios es el que hace la obra y el que tiene el poder es Él. Amén. Que fe es una parte del total de las cosas de Dios, ¿verdad? Y que el que hace el milagro es Él. Amén, amén. Eso lo vemos aquí. Hermana Casimira, ¿te iba a decir? Sí, vemos que los discípulos recogieron La cesta. la cesta, lo que sobró. Y vemos que Jesús en esa ocasión ahí tomó la oportunidad para también hablarle del reino. ¿Cuál? Nosotros tenemos hoy la misión
donde también hay mucha multitud que anda necesitada. Y nosotros somos la iglesia que estamos, tal como hizo Jesús y los discípulos, que Jesús le fue enseñando paso a paso cómo era allegarse a las personas. Así nosotros hoy día también tenemos la responsabilidad de ir a los necesitados, Amén. de llevarle el pan espiritual, porque eso fue que Cristo nos mandó. Él no nos mandó, fue al pan espiritual para que se salvasen. Amén. Esa es la parte más importante. La condenación que viene. Amén. A eso nos mandó Dios. Y ese es el ejemplo que le dio a los discípulos y que después ellos lo vemos en Hechos, cómo ellos van por los pueblos, las ciudades, regando el evangelio. Esa fue la enseñanza que Cristo le mostró a ellos y que hoy a nosotros nos lo recuerda. Amén. Todos los días el Señor nos recuerda que tenemos ese deber. Amén. Pues voy resumiendo. El último punto, que no voy a darle ocasión para que ustedes comenten, porque ya hemos comentado bastante, habla sobre lo que la gente quería hacer con el Señor. Querían hacerlo rey, pero rey desde la perspectiva de los seres humanos, ¿verdad? No rey como él quería ser reconocido. Así que él se aleja de ellos. Pues lamentablemente la naturaleza humana, vemos nosotros, Pablo habla sobre la dicotomía que existe en nuestra naturaleza como seres humanos, ¿verdad? Está la carne y está el espíritu. Y muchas veces lo que aflora más es la carne, porque es lo que está. ¿Verdad? Nosotros somos entes físicos y muchas veces es más fácil nosotros ver nuestra naturaleza física más que la espiritual. Pues estando en la carne, lo que pensamos es en las necesidades de la carne. Y esta gente vio que el Señor suplió a su necesidad física y querían proclamarle rey, porque pensaban, no estaban pensando lo que Dios había prometido. Un rey espiritual, ¿verdad? Un rey, un Dios que sería sobre ellos y habría de dirigirle para poder reencaminar sus pasos hacia el Dios creador. Tengo una pregunta y me parece que ya la han contestado, pero la voy a leer de todos modos, rapidito. Jesús ordenó recoger los restos de los panes y peces y luego se retiró cuando la multitud quería hacerlo rey. ¿Qué nos enseña esto sobre la provisión de Dios, la mayoría de los recursos y la verdadera misión de Jesús? Solamente escuchen la pregunta, pero ya la contestaron. Así que vamos a ir al resumen. Algo que usted haya visto en el estudio de hoy que no había considerado anteriormente en su lectura del pasaje que consideramos. Algo. Si no hay nada, pues podemos resumir. La importancia de la fe. Amén. ¿Verdad? Eso es una de las cosas que yo veo entre las tantas que pudiéramos nosotros considerar. La importancia de la fe. La fe puede ser pequeña y me parece que Úrsula estaba subrayando este detalle. Lo importante es nosotros considerar a Dios en todas las situaciones. No importa cuán pequeña parezca la situación en nuestra vida o cuán grande sea, darle lugar al Señor. Saber que Él está y darle lugar es importante. Margarita. Vemos la insuficiencia humana y el poder y la grandeza de Dios, la capacidad para suplir todas nuestras necesidades. Amén. Me parece que ese es un punto importante, punto central del estudio. Es, nosotros muchas veces enfocamos en nuestras limitaciones, en aquellas cosas que nos faltan, en el aspecto físico. Sin embargo, Dios mira más allá. Él conoce nuestras verdaderas necesidades, Él sabe lo que nos falta y Él suple de manera abundante por amor de sí mismo. La semana que viene vamos a ver el punto número 5, la sesión número 5, la señal de su presencia. Amén. El Señor anduvo sobre las aguas. Juan 6, la porción que aparece inmediatamente después de esto, ¿verdad? Del versículo 16 al 21, 6 versículos nada más, hermano. Amén. 5 minutos nos tardamos en ese estudio. Les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio de esta mañana. Padre amado, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por mis hermanos quienes se reúnen en este lugar, en esta mañana. Yo te pido una bendición bien especial para ellos, mi Señor. Posa tu mano santa sobre cada uno de ellos. Mira las necesidades que están en sus corazones. Sé propicio a cada necesidad en el día de hoy. Amén. Mira los que no están con nosotros hoy, Padre Santo. Tú sabes cuáles son sus necesidades. Te pido por Tingo, Padre amado, que tú le continúes restableciendo su salud completamente. Amén. Que él pueda estar bien, especialmente en su corazón, en su mente, en su espíritu. Que pueda saber que tú estás con él y cada día su fe vaya en aumento. Amén.
Te pedimos por Juan y Damaris, que no están con nosotros en la mañana de hoy. Y tú conoces cualquier otro que no estuviera, Padre Santo, hoy. Mira a Lisa, mira a Mariela, Padre Santo. Sé tú posando tu mano sobre ellas y sánales, mi Señor. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Quédate con nosotros ahora y permítenos estar atentos a tu voz mediante la voz del predicador, Padre Santo. Bendícele a él, bendice su hogar y bendice este espacio, Padre amado, que ocupamos en esta mañana porque a ti te ha placido. Te damos gracias en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.